Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy lunes vamos a ver Aircross, vamos a ver también IAG, Solaria, Audas, que ya tenemos las cuentas encima de la mesa, Prosegur, que nos la pedía un suscriptor que tenía dudas sobre qué es lo que estaba pasando, sobre todo el ataque del viernes con esos resultados. Bueno, y Robi, que también tenemos ahí las cuentas encima de la mesa, y Farmamar. Vamos a comprar los resultados del 2021, 2020 y 2022 de Robbie porque la verdad es que está muy interesante. Pero antes de empezar, ya sabéis, aquí os dejo el botoncito para que os suscribáis y activar la campanita, si no, no vale de nada. Y sobre todo, si os gusta este tipo de vídeos, dadle un like, que es la forma de agradecer todo este trabajo para que el canal continúe. Bueno, vamos a empezar por Aircross, que nos lo pedía un suscriptor preguntando qué es lo que estaba pasando con Aircross. Bueno, pues Aircross es una buena empresa donde está en crecimiento, vamos a decir crecimiento constante, por así decirlo, donde ha tenido unos resultados fantásticos. Fijaros, estos 17 millones de euros de beneficio en el primer trimestre. 17 millones de euros de beneficio en el primer trimestre, que ya querrían muchas empresas, frente a los 8,7 millones del 2021, donde los 8,7 ya es unos buenos resultados para lo que capitaliza. Fijaros, en este punto de aquí, lo he puesto con la flechita, bueno, pues he hecho un resumen pequeñito donde capitaliza tan solo 330 millones de euros. 330 millones de euros ganando 17 millones en 3 meses. Bueno, esto nos da un trailing PER de 6,3 en la escala normal del PER. Bueno, el trailing PER, para los nuevos en el canal, ya sabéis que es el PER se calcula con el beneficio neto de 12 meses dividido, perdón, la capitalización dividido entre el beneficio de 12 meses, ¿no? Como ya tenemos los resultados del primer trimestre de 2022, quitamos el primer trimestre de 2021 y como el beneficio neto del 2021 fueron 43 millones, pues ahora está cerca por encima de los 50 millones de euros. Así que 330 dividido entre 50 nos da un PER aproximado de 6,3, que es un PER muy bajo, muy bajo. No es que sea un PER bajísimo como el de ArcelorMittal, pero es un PER muy bajo. Fijaros que si volviese a atacar los máximos locales anteriores, que estarían en 3,9, aún así tendría un PER con 8, es decir, en la franja normal del PER, en PER absoluto, me refiero en valores absolutos, estaría un PER 8, PER 12 como la escala normal, estaría la parte baja de esa escala, con lo cual, bueno, pues está muy barata Aircross, pero no deja subir lo suficiente la capitalización. ¿Por qué? Bueno, porque el PER no es el único dato que hay que manejar muchos más, hay que ver la solvencia, la deuda neta, la deuda bruta, los pagarés, los bonos, los dividendos, si va a ser capaz de pagar la deuda en un futuro o no. Todas esas cosas hay que tenerlo siempre en cuenta. Y bueno, Aircross es de esas empresas que, bueno, pues no tiene malos fundamentales, ni muchísimo menos, todo lo contrario, tiene buenos fundamentales, pero claro, si nos ponemos en una escala temporal diferente, donde ya metemos muchísimos años, quitamos el ajuste por dividendo, quitamos la escala logarítmica, porque la verdad es que la escala logarítmica es para comparar la capitalización a lo largo de los años en función de ciertos parámetros, ya sea beneficio, EBITDA o demás. En escala lineal ya estamos viendo una subida brutal, ¿verdad? En estos años 17-18 y una caída brutal también en el 19 y 20, donde la pandemia no le ayuda a nada, ha tardado muchísimo en recuperar un poquito la situación y fijaros lo bonito de todo esto, si nosotros ajustamos a dividendo, la proyección de esta subida, ya sabéis que a mí me gustan mucho las proyecciones a futuro, por eso hago los retrocesos de Fibonacci al revés. Bueno, pues si nosotros marcamos esta subida, ¿dónde terminaría la corrección? Como mucho en el 38,2 o en el 50%. Más o menos ha tocado ese tanto por ciento. La proyección es 5,23, que es el 161,8 de Fibonacci. Bueno, ¿dónde está eso? Justo en el máximo absoluto de la gráfica. Justo estaría esa proyección en ese punto. Y no sería nada descabellado tocar una vez más esos precios. Pero, lo dicho, todos los factores implican en el crecimiento de una empresa. Y si una empresa, aunque tenga buenos números, no tiene capacidad de crecimiento, no tiene capacidad de ser, vamos a poner entre comillas, manipulada para sacar una rentabilidad muy elevada,
a veces no merece la pena. Y si las manos fuertes no apoyan a una empresa, da igual lo que gane y da igual los fundamentales, no va a crecer. En cuanto se incorporen las manos fuertes, se dispararía la capitalización. ¿Cómo lo sabemos? Fijaros en el volumen. Fijaros qué tremendos volúmenes hay en esta zona de aquí y todo lo ancho de esta zona de aquí, donde aquí ya te puedes anticipar una subida brutal. Sin embargo, en esta zona de aquí no hay volúmenes elevados. Por lo tanto, es difícil volver otra vez a los 5 euros con 25 o 5 euros 27. Es muy difícil. Yo me contentaría con volver a los 3 euros con 90 y estar ahí un buen rato. Ahora, eso sí, si cambian muchísimo los fundamentales, donde empieza a ganar muchísimo más dinero, pues hombre, habría que subir el PER bastante para igualar esa capitalización. Pero lo dicho, 330 millones de euros con un beneficio de 17 millones a 3 meses es un PER ridículo, es que está muy barata. Ercros está muy barata, pero es de estas empresas que le cuesta mucho subir, es muy lenta. IAG, bueno, pues IAG sigue por el caminito marcado, no ha hecho nada nuevo hoy, no hemos tenido buenas noticias ni malas noticias, simplemente está corrigiendo, está digiriendo esos resultados que han sido, bueno, pues han sido unos resultados bastante duros, con esas pérdidas de más de 800 millones de euros. Y bueno, pues todo marca a un descenso lento, como este de aquí, ¿verdad? Un descenso lento, 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 hasta la zona de toque, a esta zona a este soporte, perdón, que me estaba haciendo resistencia, a este soporte que ahora mismo estaríamos tocando la zona 1.27 a 1.25. Y lo dicho, cuidadito con estos toques porque suelen ser sorpresivos. Por eso muchas veces yo os aconsejo que cada vez que toque un soporte, comprar, pero comprar invirtiendo pequeñas cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque si tú inviertes cada vez que tocan el soporte una pequeña cantidad de dinero y se produce este escape, bueno, has invertido poco dinero, pero al menos te llevas tus beneficios, que son suculentos. Sin embargo, en otras ocasiones hay un toque en la parte inferior y luego hay otro toque en la parte todavía más abajo en la línea de tendencia. Con lo cual, si metes una pequeña cantidad de dinero aquí y otra pequeña cantidad de dinero aquí, luego los beneficios pues son más suculentos. Fijaros cómo se repite en varias ocasiones, ¿verdad? Un toque para arriba, dos toques y para arriba, un toque para arriba. Por eso no estoy seguro que va a haber un solo toque en esta zona. Podría haber 2, 3, 4 o quedarse por aquí varias semanas consecutivas hasta luego volver a intentarlo. Así que precaución, meter poco dinero, ajustar vuestra cartera a lo necesario, pero nunca, nunca invirtáis de golpe en un solo toque muchísima cantidad de dinero porque os puede sorprender, incluso os puede saltar el stop loss y el stop loss con una cantidad de dinero muy elevada son pérdidas pues bastante considerables, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Solaria, bueno, pues ha anunciado que los resultados los presentará el 30 de mayo, que se están haciendo muy que deseados, pero bueno, hay que esperar. En cuanto a la gráfica, bueno, pues el técnico no ha cambiado absolutamente nada. Sigue estando muy bonito. Tenemos máximos y mínimos crecientes. Tenemos un par de gap por cerrar en la parte de abajo. La media de 50 sesiones está haciendo de soporte. Nada nuevo, está muy bonita. Simplemente hay que esperar estos resultados. Pero lo dicho, está en una zona crítica que es el 21,50 euros, que queda en esta zona de aquí, en el 61,8 de Fibonacci. Así que hay que tener mucho cuidado porque yo considero, desde mi punto de vista, que 21,5 euros es un precio bastante justo a día de hoy de Solaria. Pero todo dependerá de estos resultados y las noticias que lleguen con ellos, porque a lo mejor, oye, pues anuncian algo nuevo, alguna proyección de futuro, algunos resultados extraordinarios, yo qué sé. Entonces eso cambiaría. Pero por ahora 21,5 es un precio más que justo. Audas, bueno, pues aquí tengo el corazoncito partido porque ha tenido unos resultados muy buenos, pero el beneficio ha sido pésimo. El beneficio ha sido pésimo, os leo. Los ingresos suben un 116%, lo cual es algo espectacular, hasta los 734,7 millones de euros, que es una pasada. El EBITDA crece un 22% hasta los 15,7, pero fijaros el dato, ingresar 735 millones, casi 735 millones, y que te quede una EBITDA de 15,7, es que lo dice todo. Lo dice todo. Se está perdiendo dinero a expuertas. A expuertas. Y eso es porque el modelo de negocio que está llevando, pues es muy peligroso. Eso es de comprar energía limpia para luego venderla tú.
Bueno, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Tendría que centrarse muchísimo más en la generación, que eso sí, ha aumentado bastante los megavatios y bueno, pues pero son totalmente insuficientes. Estamos hablando de unos 150 y tantos megavatios, lo cual para una compañía de este tamaño no es suficiente. El cash flow libre, pues fijaros, han caído 83,6 millones de pérdida en el cash flow libre. Es duro, hombre, ha mejorado bastante porque el año pasado fueron 124 millones de pérdida, así que hay que tener cuidado. En cuanto al beneficio, se sitúa en 0,9 millones, 900.000 euros de beneficio para una empresa de este tamaño. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos ahora capitalizando, por lo calculo, mira, tengo la calculadora aquí al lado, 440 millones de acciones por 1,15, ¿no? ¿Cuánto está ahora capitalizando? Perdón, 1,16. 510 millones, 510 millones, 510 millones con 0,9. Vamos a suponer que han sido 1 millón de euros. Bueno, pues está bien con respecto a los resultados anuales del año pasado, que fueron 2 millones y poco, pero es que una empresa que capitaliza 500 millones de euros no puede estar ganando 0,9 por trimestre. Os acabo de enseñar Aircross, capitaliza 330 y gana 17 millones. 17 millones al trimestre. Ha ganado 0,9, brutal. Bueno, y esto trae un dato muy malo. Con un EBITDA tan flojo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que teniendo una deuda neta, una deuda financiera neta de 527 millones, que es brutal, y con ese EBITDA, pues se sitúa en la deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, este factor que habla de la sostenibilidad de la empresa, en 9,5 veces. Brutal. ¿Os acordáis cuando os decía que por encima de 2, este factor por encima de 2, habla de ciertos riesgos? Hasta 4 se considera que, bueno, tiene riesgos, pero si mejora la situación, volvería a toda la normalidad. Por encima de 4 es muy endeudada, altamente endeudada. Bueno, pues 9,5 es un peligro tremendo. Hablábamos hace muchísimo tiempo en esta zona de aquí, septiembre del 2021 aproximadamente, finales de septiembre del 2021, que todo esto se resolvería por un paso muy delicado, y es una ampliación de capital donde saldría perdiendo los minoristas, por supuesto. Así que mucho cuidado, porque empresas como esta, ya lo hemos visto en Celnex, lo hemos visto en otras empresas del estilo de Grifols y demás, bueno, pues pasaría por hacer una ampliación de capital, y si no, que se lo pregunten a los inversores de IAG. Así que mucho cuidado con Audax, porque los beneficios tienen que ir acorde a la capitalización, y ahora mismo está altísimo. Recordad que os he dicho que una bajada hasta 0,8 euros, 80 céntimos, sería una capitalización bastante normalita para esta empresa, porque fijaros, son 440 millones de acciones por 0,8, estaríamos capitalizando 352 millones, que es algo más lógico, con unos ingresos por un beneficio inferior a los 5 millones de euros, con cierto potencial alcista debido a que está en un buen sector, a que está en crecimiento y demás, ¿no? Pero 0,8 euros sería un precio más que justo, y viendo estos resultados, pues yo diría que sí, se amolda más los 0,8 que el 1,25, eso desde luego. Prosegur, ¿qué le está pasando a Prosegur? Bueno, pues que ha tenido unos resultados bastante mediocres, 11 millones de euros de beneficio. Bueno, en el año 2021 conseguía 59 millones de euros, pero bueno, tenía algún beneficio extra por algún dato contable, pero bueno, estamos hablando que es una empresa que destina 4 dividendos al año, ¿vale? Destina parte de los beneficios a mantener ese dividendo, esa retribución al accionista. Y muchas veces, bueno, pues deja de ser rentable a ciertos precios. Y el problema de estas empresas que entregan tanto dividendo y tan seguido, bueno, pues hay que ajustar ese PER con ese dividendo. Es decir, deberíamos restar el dividendo a los beneficios anuales y así ajustar el PER o la capitalización de la empresa. Y lo que estamos viendo, pues es eso, es lo que está sucediendo, ¿no? Es una empresa que está demasiado diversificada, sobre todo para América Latina y Estados Unidos, y donde pierde muchísimo potencial de crecimiento debido a la devaluación de ciertas monedas.
y eso siempre es malo. Esas empresas que se van siempre a América Latina a intentar hacer el negocio y luego al final salen perdiendo muchísimo dinero porque no contaban o deberían haber contado con una devaluación fuerte de las monedas, ¿verdad? Y es lo que le pasa a Prosegur Cash. No tendría que haberse expandido en esos sectores, pero bueno, le ha pasado a muchas empresas. Si no, preguntan a los inversores de Día, cuando Día decidieron expandirse por China. Decidieron hacer el negocio en China, tuvieron que salir con el rabo entre las piernas, perdiendo muchísimo dinero, mal vendiendo pues un montón de negocios que tenían allí. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expansiones tan rápidas porque es lo que le está pasando a Prosegur. Y no decir de Prosegur Cash que también le está pasando algo parecido, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado. Son empresas muy buenas si las sabes comprar a muy buen precio, donde ya te rentabilizas el dividendo de por vida, que prácticamente merece la pena continuar en la empresa simplemente por el dividendo, porque en pocos años obtienes el 100% del capital invertido, pero claro, si vemos el gráfico a muchos años, voy a ponerlo en semanal que se verá mejor, bueno, pues estamos viendo que ha terminado un ciclo económico ya hace bastante tiempo, allá por el año 2017, y ha empezado una corrección fuerte donde se ve perfectamente en el gráfico, ¿verdad? Si quitamos el ajuste por dividendo, en aquel momento cuando lo hicimos, ahora se verá mejor, donde vemos estas líneas, ¿no? Estas ondas de Elliott que se confirma bastante bien visualmente. Y aquí tenemos una grande A, una pequeña B y le queda todavía una corrección C, que seguramente le puede llevar a precios muy bajos, A lo mejor sí es posible que pare sobre cerca de €1, es posible. A partir de ahí, de esos precios, si tienes muchísima paciencia y quieres invertir simplemente por el dividendo y Prosegur mantiene esos dividendos tan suculentos, bueno, eso tampoco son tan tremendos suculentos, pero bueno, lo recibes cada 3 meses, que siempre es una alegría, bueno, pues sería una buena inversión. Por ahora tiene que ajustar muy bien esos resultados y decidir muy bien en qué partes del planeta hace negocio, porque fijaros es que le afecta todo, todos los parámetros que os podéis imaginar, pasa como en los bancos, les afecta todo. Vamos con Robi, que ha tenido unos resultados muy buenos, como estaban previstos, muy buenos, y aún así ha corregido bastante. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues Robi capitaliza ahora mismo 3.341 millones de euros, que es bastante. Con los resultados de 2021 de 153 millones se sitúa prácticamente en un PER 22, ¿vale? Pero como ya tenemos los resultados del primer trimestre del 2022, que son 53 millones de beneficio, que está muy bien, frente a los 24 del 2021, eso nos sitúa en 182 millones de euros en los 12 últimos meses. Con lo cual nos baja el PER a 18. Aún así, tenemos un PER 18. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, tendría que mantener este ritmo de ganar 50 millones de euros al trimestre, donde ya nos situaríamos en beneficios superiores a los 200 millones de euros y aún así el PER bajaría a 16, con lo cual está un poco cara. Robi está un poco cara, es que el crecimiento que ha tenido ha sido brutal. Fijaros del año 2018 que pasa desde los 14-15 euros a tocar máximos en la zona de los 74 euros. O sea, es una auténtica pasada. Estamos multiplicando por más de 5 la capitalización y los ingresos se disparan. Por supuesto que sí, es muy buena empresa. Pero llegará un momento que quizás la producción a terceros baje bastante y eso merme bastante los ingresos y por lo tanto los beneficios, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que es lo que está pasando. Ya se está descontando una desaceleración en el tipo de ingresos, que siguen siendo altísimos, pero hay que cogerlo todo con cuidado. La mayoría de los analistas profesionales les da un precio objetivo entre 70 y 74, 75, algunos precios exageradísimos, ¿vale? 70-74 euros me parece más que justo, pero bueno, algunos le pueden dar proyecciones hasta 90, 95 euros, que me parece pues un poco ilógico, ¿no? En esos precios teníamos que tener ingresos que superasen los 300 millones de euros al año. Y bueno, lo veo difícil, sobre todo con el tema de las vacunas tal y como está. Ha sido pues una subida muy fuerte, ha sido una muy buena empresa, ha dado sus beneficios y posiblemente en unos años veremos unas correcciones muy fuertes como ha pasado
con otras empresas, pero luego continuar con subidas, por supuesto que sí. Pero ahora, fijaros, es que no ha habido ninguna corrección importante, exceptuando este caos aquí debido a unas partículas de acero encontradas en unas vacunas, en lote de vacunas de Japón, que al final se ha quedado en nada. Pero bueno, a partir de ahí no ha habido ninguna corrección importante y eso es lo que falta. Habría que investigar un poquito el futuro de esta empresa. En cuanto a los datos, pues fijaros lo que tenemos aquí. Ventas, 205 millones, que es una subida del 53%. Ventas por segmento, sube un 16% las especialidades de farma. La fabricación a terceros suben un 167% y un 12% respectivamente. El margen bruto aumenta un 61%. El EBITDA 74,3 millones, que es una subida del 113%. O sea, datos maravillosos y fantásticos, ¿verdad? Difícilmente vamos a encontrar una empresa con estos datos tan buenos. Bueno, y aquí el BNA no es el beneficio neto por acción, es el beneficio neto de la empresa, ¿no? Que son 53 millones de euros, que aumentan un 123%, un 23% con respecto a los 49,7 millones de euros del consenso que esperaba. El cash flow sube 102 millones de euros. Fijaros la diferencia con Audas, que perdía 83 millones de cash flow. Bueno, pues estos ganan 102 millones de euros frente a los 20,8 del primer trimestre del 2021. Bueno, la caja neta se sitúa en 31,3 millones de euros frente a los 27,4 millones, donde se han destinado 98,5 millones de euros a la recompra de acciones del 2,6% del capital, que es brutal, ¿verdad? Bueno, pues son datos muy buenos. Aquí tenemos los datos del 2020 y 2021, de los primeros trimestres, y vemos que pasa de ganar en el 2020 14 millones, pasa a ganar 24 y ahora se sitúa en 53 millones. Prácticamente se va duplicando año a año. Claro, todo ese crecimiento orgánico pues se está descontando ya en el precio, de ahí esos PER entre 18 y 22. Así que hay que tener cuidado porque si en este momento se parase ese crecimiento orgánico, pues veríamos correcciones importantes que seguramente en algún futuro, ya sea cercano o a medio plazo, se tendrá que producir. Pero por ahora no es momento de vender Robi. Todavía no hay ningún dato ni técnico ni fundamental que nos vaya a asustar para decir, oye, hay que vender Robi, que deshacer posiciones. Todo lo contrario, yo soy de los que piensan que un precio de 74-70 es más que justo y las proyecciones le pueden llevar hasta los 102 euros puntualmente, ojo, puntualmente. Como máximo hasta los 102, pero lo normal sería una proyección hasta los 90 euros, que es por donde pasa el 138,2 de Fibonacci. 190 euros sería una proyección alcista bastante interesante para este toque al máximo, pero habría que verlo en un futuro cercano. En cuanto a Farmamar, bueno, pues Farmamar sigue por el caminito marcado, no ha cambiado absolutamente nada, vemos como el volumen sigue siendo, bueno, pues el habitual, ¿no? El normal diario, no hay nada llamativo y por lo tanto, pues estas subidas que se han producido estos días, pues llevarán sus correcciones. Sigo pensando lo mismo, a mí me suena esto a un proceso abovedado, ¿verdad? Una bóveda aquí en esta zona de aquí. Y nada, poco más que decir que una corrección hasta el 50% sería más que lógica, en este caso serían 63 euros, para luego continuar con las subidas, ¿no? Aunque tenemos un gap aquí muy curiosete en la zona de los 57,6 hasta los 56 euros, que sería bastante conveniente taparlo antes de continuar con las subidas, más que conveniente, pero bueno, por ahora ningún dato interesante que contar. Ya veremos a ver si nos traen una noticia interesante, porque la verdad soy de los que piensan que Farmamar le pasa un poquito como Aircross, ¿no? La diferencia con Aircross es que ha tenido varios avatares bastante interesantes con esas subidas espectaculares. Y creo que todavía le falta bastante historia que contar. Con esos fundamentales y con las noticias que están por llegar, me extraña muchísimo que no estemos por encima de los 100 euros al final de año. Pero ojo, tenemos que jugar entre beneficio y capitalización. Hemos tenido unos resultados muy buenos donde el beneficio se ha situado a los 20 millones, ha reducido un poco el beneficio, pero ojo, está creciendo el negocio. Hay que tener ojo con estas empresas. Me pasa lo mismo con Aircross. Me parece muy buena empresa, pero viendo el historial que tiene, ¿verdad? Es que se queda muy cortito. Veremos a por dónde termina. Seguramente estará haciendo una triangulación de muy largo plazo. Y es lo que me está pasando con Farmamar. Me da la sensación de que nos va a hacer muchísimo que desear. Nos va a tener aquí esperando muchísimo tiempo hasta que los impacientes se vayan
y nos quedemos los pacientes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, compartid en vuestras redes sociales y en los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ranking Investing, donde vosotros queráis. Un saludo a todos. Chao.